Un día antes de la boda de mi hermana, mi madre dijo, es mejor si no vienes, arruinarías el ambiente. Me quedé en silencio. 2 meses después, ella encontró el vídeo de mi boda siendo tendencia en todo el mundo. La lista de invitados hizo que se desmayara. Mi nombre es Lana Connelly. Tengo 34 años de edad y hace 2 meses, el vídeo de mi boda alcanzó las 2 millones de visitas. Pero esta historia no comienza con mi boda. Comienza con una llamada telefónica de mi madre. El tipo de llamada en la que puedes escucharla ensayando las palabras antes de decirlas. Ella dijo, es mejor si no vienes. Arruinarías el ambiente. Ella estaba hablando de la boda de mi hermana menor, Shelby. Shelby se iba a casar con un hombre llamado Brett Winslow en un lugar llamado Whitehaven Resort, el tipo de lugar donde las servilletas tienen más hilos que las sábanas de mi cama. Y mi madre, Diane Connelly, decidió que yo no pertenecía allí. Antes de contarles lo que sucedió después, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse. Y si lo desean, compartan desde donde nos escuchan y qué hora es en su ubicación. Me encanta saber hasta dónde viajan estas historias. Permítanme llevarlos de regreso a un martes por la noche en marzo. La noche en que mi teléfono sonó y la voz de mi madre se escuchó como un pronóstico del tiempo que nadie pidió. Los macarrones con queso ya estaban burbujeando cuando sonó el teléfono. Tenía el guante de cocina en una mano y una cuchara de madera en la otra. Por un momento, consideré no contestar. Mi madre tenía el talento de llamar en el momento exacto en que algo requería mi atención. Lana, necesito hablar contigo sobre la boda de Shelby. Bajé el fuego de la estufa y me apoyé contra el mostrador. La cocina olía a queso cheddar fuerte y mantequilla dorada. Comida reconfortante para ese tipo de cansancio de martes por la noche que se asienta en los hombros. La boda de Shelby es en el Whitehaven Resort, dijo ella como si anunciara una cumbre diplomática. Es muy exclusivo, con una lista de invitados limitada. ¿Lo entiendes? Yo no dije nada. Había aprendido hace años que el silencio era la forma más rápida de lograr que mi madre dijera lo que realmente quería decir. Reed no encajaría allí de todos modos, añadió ella. Ya sabes cómo es él en los lugares elegantes. Reed, mi prometido, el hombre que construía muebles con sus manos y restauraba veleros que otras personas habían abandonado. El hombre que una vez condujo 3 horas en una tormenta de nieve para arreglar la barandilla del porche de un extraño porque la esposa del hombre había llamado a su taller llorando. Ese era Reed. Mamá, me estás diciendo que no estoy invitada. Te estoy diciendo que es mejor si no vienes. Allí estaba. Ni siquiera lo disfrazó. Ni siquiera pidió perdón. Raspé los bordes quemados de los macarrones con queso y me quedé en la cocina tratando de recordar la última vez que mi madre me había pedido estar en algún lugar en vez de pedirme que me mantuviera alejada. No pude encontrar ninguna. Ni una sola vez. Este era el patrón. Y yo había estado viviendo dentro de él tanto tiempo que lo había confundido con el papel tapiz de la pared. Las fiestas de cumpleaños de Shelby tenían servilletas a juego y fotógrafos profesionales. Las mías tenían un pastel comprado en la tienda y una tarjeta firmada con la letra de mi madre que siempre parecía apresurada. El anuncio del compromiso de Shelby estaba enmarcado en la repisa de la chimenea. El mío fue recibido con un silencio de 4 segundos y luego un, bueno, espero que hayas pensado bien en esto. Fotos de vacaciones en la pared donde yo había sido recortada tan nítidamente que pensarías que la familia solo tenía una hija. Esa noche, tiré los macarrones con queso quemados a la basura. Reed me encontró de pie en la cocina a oscuras a medianoche y no dijo ni una palabra. Simplemente me entregó una taza de té y se sentó en el mostrador junto a mí. Lo que pasa al crecer en segundo lugar es que no siempre te das cuenta de que está sucediendo. Se cuela de lado, como la humedad. Te despiertas un día y todo está húmedo y no puedes recordar cuándo comenzó. En la graduación de la escuela secundaria de Shelby, mi madre contrató a un fotógrafo profesional con un reflector y una segunda lente. Hay 47 fotos de ese día. Las conté una vez. Shelby con su toga. Shelby con sus amigos. Shelby y mamá, mejilla con mejilla, como un anuncio de orgullo materno. Mi graduación de la universidad fue 4 años después, en una escuela diferente.
Un título en resolución de conflictos que me tomó 5 años porque trabajaba de noche. Mi madre olvidó la fecha. Me envió un mensaje de texto al día siguiente, ¿me lo perdí? Sin disculpas, sin seguimiento, solo un signo de interrogación que de alguna manera se sintió como un punto final. En la fiesta de compromiso de Shelby hace 2 años, mi madre voló a Florida, reservó un hotel y coordinó un almuerzo para 30 invitados. Cuando la llamé el mes siguiente para decirle que Reed me había propuesto matrimonio, la línea se quedó en silencio durante 4 segundos. También los conté. Bueno, dijo ella, espero que hayas pensado bien en esto. El olor a laca para el cabello era lo que más recordaba. En cada ocasión especial en nuestra casa, mi madre se paraba en el baño rociando el cabello de Shelby hasta convertirlo en algo digno de una revista. Yo me sentaba en el borde de la bañera mirando. Ella nunca giró la lata hacia mí. Ni una sola vez. Me tomó mucho tiempo entender que yo no era el problema. Mi rostro lo era. Me parecía a mi padre, el hombre que se fue cuando yo tenía 9 años. El hombre a quien mi madre nunca perdonó por irse. El hombre cuya mandíbula, frente y quietud obstinada vivían en mi espejo cada mañana. Shelby se parecía a mamá, dorada, fotogénica y fácil de exhibir. Yo me parecía al hombre que le había roto el corazón. Y cada vez que ella me veía, lo veía a él saliendo por la puerta. Una noche, fui a buscar al garaje y encontré una caja de cartón detrás de las decoraciones navideñas. Dentro estaban todas mis fotos de la infancia que solían colgar en la pared. Todas ellas habían sido sacadas de sus marcos, apiladas boca abajo, con los bordes ablandados por la humedad. Las fotos de Shelby seguían en la repisa, sin polvo y retroiluminadas. Volví a poner la caja en su lugar. Algunas pruebas no necesitan un tribunal de justicia, solo necesitan que finalmente dejes de fingir que no las viste. El taller de Reed estaba al final de un camino de grava que se curvaba a lo largo del río, pasando por un grupo de abedules y un buzón que no combinaba con la casa desde hacía años. El edificio era antiguo, una casa de botes convertida con un techo de hojalata que había pasado del rojo al óxido y viceversa. Por dentro, olía a aceite de linaza, a serrín y al calor particular de la madera trabajada a mano. Cuando conduje hasta allí el día después de la llamada telefónica, Reed estaba lijando el casco de un velero de 1942 que había estado restaurando durante 8 meses. El bote era de roble y cedro, maltratado por décadas de descuido, y él lo estaba recuperando de la forma en que recuperaba todo, lentamente con sus manos, capa por capa. La había llamado Segundo Aliento. Me senté en una caja volcada y le conté lo que dijo mi madre. Él no dejó de lijar, el ritmo de sus trazos largos y uniformes fue el único sonido entre nosotros por un momento. Tu mamá no es la peor persona que conozco, dijo finalmente. Ella es solo la que tiene más miedo. Nunca lo había pensado de esa manera. ¿Miedo de qué? ¿De mí? ¿De lo que yo representaba? ¿De una vida que no se parecía a la que ella había ensayado? Hablamos de nuestra boda. La habíamos estado planeando de manera informal, algo pequeño aquí en el taller. Nada sofisticado. Reed se había ofrecido a construir las mesas él mismo. Yo había estado recolectando semillas de flores silvestres del jardín de Margot Tillman, la vecina de al lado. No teníamos una hoja de cálculo de presupuesto ni un coordinador. Teníamos un río, buena luz y 100 personas que conocían nuestros nombres. Ella dijo que no encajarías en Whitehaven, le dije. Él se limpió el aserrín del antebrazo con el dorso de la mano. Las puertas del taller estaban abiertas y el sol de la tarde entraba en un ángulo bajo, volviéndolo todo de color ámbar. Lana, tampoco me invitaron al Día de Acción de Gracias. Dejé de llevar la cuenta en el 2.º año. Lo dijo como decía la mayoría de las cosas, sin amargura, sin dramatismo, solo como un hecho, como quien lee el clima. Lo vi volver a lijar. El casco empezaba a brillar donde había quitado el viejo barniz. Debajo de todo ese daño, la madera aún era buena. Solo necesitaba a alguien con la paciencia suficiente para encontrarla. Shelby llamó 2 días después y yo sabía que iba a suceder. De la misma manera en que sabes que viene la lluvia cuando el aire se vuelve denso. Hola. Me enteré de que mamá habló contigo. Su voz era como miel vertida sobre algo afilado.
Podía escuchar el tintineo del hielo en un vaso de su lado. Un cóctel de media tarde, que para Shelby era prácticamente un rasgo de su personalidad. ¿Lo hizo? Solo quiero que sepas que no fue idea mía. Hubo una pausa calculada. Le dije que deberías venir. ¿En serio? Por supuesto. Pero ya sabes cómo es ella. Y honestamente, otro tintineo de hielo, mamá tiene razón. La familia de Brett es muy refinada. Y Reed, sin ofender, probablemente se presentaría con botas de trabajo. Reed era dueño de exactamente un par de zapatos de vestir. Los había comprado para la fiesta de Navidad de mi empresa hace 3 años y los había pulido él mismo. Pero Shelby no lo sabía porque nunca había asistido a nada a lo que la hubiéramos invitado. Podríamos almorzar las dos después, ofreció ella, con su voz elevándose en los bordes. Solo nosotras. Yo invito. Ese era el movimiento característico de Shelby, el premio de consolación disfrazado de generosidad. Un almuerzo que no pediste para reemplazar un evento del que fuiste excluida. Lo había estado haciendo desde que éramos niñas. Rompía mis crayones y luego me ofrecía uno de sus marcadores, siempre del color equivocado. Agradezco la llamada, Shelby. Por supuesto. Solo no quería que pensaras que no. Una pausa. Está bien. Te quiero. Colgué y por primera vez en mi vida, no me sentí triste por mi hermana. Sentí algo más agudo. No era ira, eso vendría después y se iría rápido, como las tormentas de verano. Esto era más silencioso, más limpio, claridad. Había pasado 34 años traduciendo el comportamiento de mi familia en algo con lo que pudiera vivir. Mamá no quiere decir eso. Shelby solo está estresada. Ellas me aman, solo lo demuestran de manera diferente. Yo dominaba ese idioma. Podía conjugar cada excusa. Pero sentada allí en mi cocina, con el teléfono aún caliente en mi mano, me di cuenta de que había terminado de traducir. Las palabras significaban exactamente lo que decían. Arruinarías el ambiente. Él se presentaría con botas de trabajo. Yo invito. Algunas conversaciones terminan con un adiós. Esta terminó con un punto final que yo había sido demasiado educada para colocar durante 3 décadas. El siguiente sábado por la mañana, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café y un rollo de papel craft marrón. La radio de Reed estaba tocando jazz desde el taller, lo suficientemente cerca como para escuchar el bajo a través de la ventana abierta. Destapé un bolígrafo azul y comencé a escribir nombres. No una lista de invitados, sino una lista de gratitud. Margot Tillman, mi vecina que nos había traído sopa a la puerta cada vez que me enfermaba durante 7 años, no porque se lo pidiera, sino porque se daba cuenta. Dave y Elena Parker, mis colegas que me ayudaron a mudar de apartamento a medianoche, cuando una tubería estalló en mi antiguo edificio. Elena apareció con cinta de embalar y el carrito de su hija, y Dave cargó mi estantería por 3 tramos de escaleras sin quejarse ni una vez. El entrenador Barnett, mi entrenador de softball de la escuela secundaria, que una vez condujo 4 horas para verme recibir un premio de certificación de mediación al que nadie de mi familia asistió. Se sentó en la última fila y aplaudió como si yo hubiera ganado un campeonato. La señora Dex, mi maestra de inglés de 10º grado, que escribió, «Tienes una voz. Úsala», en mi ensayo final. La encontré en las redes sociales hace 6 años y hemos estado intercambiando tarjetas de cumpleaños desde entonces. Reed añadió sus nombres. Estaba Frank, un carpintero de barcos jubilado que le enseñó uniones de cola de Milano cuando tenía 19 años. Estaba la familia Kamura, cuyo bote de pesca Reed había reparado al costo después de que una tormenta casi hundiera su sustento. Estaba Janet, su primera cliente, que todavía venía cada primavera con mermelada casera. Para el mediodía, teníamos 120 nombres. Cada uno de ellos podría contarte una historia de por qué estaban en ese papel. No había invitaciones por obligación, ni contactos comerciales, ni personas que conocimos una vez en algún evento. Solo manos que sostuvieron las nuestras cuando las cosas se pusieron pesadas. Reed miró la lista y dijo, 120 personas. Cada una de ellas estuvo presente cuando importaba. Volví a tomar el bolígrafo. Al final del papel craft, escribí un nombre más,
el de mi madre, y lo rodeé con un círculo. Reed lo vio. No dijo nada. Simplemente volvió a llenar mi café y regresó al taller. Algunas invitaciones se ofrecen con ambas manos abiertas. Las extiendes sabiendo perfectamente que podrían ser devueltas. La boda de Shelby fue un sábado de abril. Lo sé porque Instagram me lo dijo y porque mi madre había publicado una cuenta regresiva que comenzó 45 días antes. Pasé la mañana en mi jardín removiendo la tierra en las camas elevadas que Reed había construido con madera de muelle recuperada. La tierra estaba fresca y húmeda por la lluvia de la noche anterior, y había algo deliberadamente reconfortante en hundir mis manos en la tierra mientras mi hermana decía sus votos a un hombre al que yo había visto 2 veces. Por la tarde, las fotos empezaron a inundar mi red social. Whitehaven Resort cubierto de organza blanca. 300 invitados sentados en filas de sillas doradas, una escultura de hielo, un cuarteto de cuerdas en vivo, Shelby con un vestido que probablemente costó más que mi auto, sonriendo. Una sonrisa que yo sabía que era ensayada porque la había visto practicarla en el espejo del baño desde que tenía 12 años. Me desplacé por las fotos de la misma manera que conduces frente a una casa en la que solías vivir, con curiosidad pero sin nostalgia. Reconocí quizás a 40 personas entre la multitud. El resto eran extraños. Socios comerciales de Brett, el círculo social de mi madre, personas cuyos nombres aparecían en las tarjetas de mesa pero no en el teléfono de nadie un martes a las 2 de la madrugada cuando las cosas se desmoronaban. Esa noche, mi tía Patricia llamó. Patricia era la hermana menor de mi madre y el único miembro de la familia que todavía me trataba como si yo existiera a propósito. Desearía que estuvieras aquí, cariño, dijo ella. Su voz era baja, como si hubiera salido a un pasillo para hacer la llamada. Tu madre está actuando. Podía escuchar la recepción detrás de ella, risas, tintineos, el golpe sordo de un DJ tocando algo con demasiado bajo. ¿Estás bien?, preguntó ella. Estoy bien, tía Patricia. ¿De verdad? Qué bueno, porque estoy comiendo camarones que cuestan $14 cada uno y no siento ningún sabor. Esta fiesta no tiene alma. Le di las gracias. Lo decía en serio. Luego colgué el teléfono y regresé al jardín. El suelo estaba caliente ahora, y las plántulas de tomate que había plantado esa mañana ya estaban más erguidas. Esa noche, Shelby publicó un vídeo de su primer baile. 500 corazones, 20 comentarios de personas de las que nunca había oído hablar, y un comentario de mamá, mi niña perfecta. Cerré la aplicación. En 6 semanas, sería mi turno. Y yo no iba a actuar para nadie. Hice la invitación de mi madre a mano, papel craft como la lista de invitados. Escribí su nombre con tinta azul, doblé una ramita de lavanda seca en el interior y la sellé con cera de una vela que Margot me había regalado. Era el tipo de invitación que no pedía nada excepto su presencia. Reed me vio escribir la dirección en el sobre. ¿Estás segura?, dijo. Es mi madre. Lo sé. Por eso te lo pregunto. La envié por correo un lunes. Para el jueves, ya había dejado de esperar una respuesta. No porque me hubiera rendido, sino porque había estado manejando los silencios de mi madre durante tanto tiempo que había aprendido a respirar a través de ellos. Ella llamó el viernes. Yo estaba lavando platos. Me sequé las manos en mis jeans y contesté. Un taller de botes, dijo ella de la manera en que se mencionaría la escena de un crimen, plana, horrorizada. ¿Quieres que me siente en un muelle y te vea casarte con ese carpintero? Es un artesano de restauración, mamá. Y sí, habrá una silla con tu nombre. Lana, sé realista. Esto no es una boda. Esto es Es nuestra. Ella hizo una pausa. Pude escucharla recalibrando, de la manera en que siempre lo hacía cuando alguien no seguía el guión que ella había escrito en su cabeza. Lo pensaré, dijo ella. En el vocabulario de mi madre, lo pensaré nunca antes había precedido a un sí. Era un no educado, el tipo de respuesta que luego podía señalar y decir, lo consideré. 3 días después, la invitación regresó por correo. El sobre no había sido abierto. En el frente, con la letra firme y practicada de mi madre decía, devolver al remitente. Sin nota, sin explicación,
solo esas 3 palabras con la misma tinta azul que yo había usado para su nombre, como si hubiera elegido el color a propósito. Me quedé frente al buzón durante mucho tiempo. La ramita de lavanda se había salido por una rotura en la esquina, seca y frágil, aferrada a la solapa. Prensé la lavanda entre las páginas del libro de cocina de mi abuela, el que Diane tiró después de que la abuela falleciera y que yo rescaté de la acera antes de que pasara el camión de la basura. La encuadernación estaba agrietada, y las páginas olían a vainilla y harina, y contenía recetas para cada tipo de amor en el que creía mi abuela. Algunas cosas las conservas, no porque sean tuyas, sino porque alguien debería recordar que existieron. La transformación comenzó un sábado de mayo, 5 semanas antes de la boda. Reed envió un mensaje de texto a su red de contactos. Sin chat grupal, sin correo electrónico masivo, solo mensajes individuales que decían, estamos preparando el taller. Traigan lo que tengan. Aparecieron con todo. Dave Parker llegó primero con la plataforma de su camioneta llena de tablones de muelle recuperados y una sierra circular. Pasó la tarde construyendo una pista de baile sobre la base de hormigón donde Reed solía almacenar madera entera. Para cuando se puso el sol, estaba nivelada y lisa y olía a cedro recién cortado. Margot vino con sus cortinas de encaje antiguas de 1978, las que había usado en su propia boda, dobladas en papel de seda todos estos años. Las colgó a través de las puertas abiertas de la bahía del taller para que atraparan la brisa del río. El encaje estaba amarillento y delicado, y convirtió la luz de la tarde en algo que pertenecía a una pintura. Helena Parker colgó luces parpadeantes a lo largo de las vigas usando una escalera que había pedido prestada a la escuela de su hija. Su hija de 12 años, Lucy, ayudó a colocar flores silvestres en frascos de vidrio, lavanda, aliento de bebé y margaritas blancas del jardín de Margot. El amigo de Reed de la Marina, un hombre llamado Hank, que hablaba principalmente con asentimientos, soldó un arco personalizado a partir de barandillas de hierro recuperadas y lo colocó en la proa del velero restaurado. Era tosco, imperfecto y absolutamente hermoso. Al final del primer fin de semana, el taller parecía un lugar que había estado esperando por esto. Las luces de cadena se reflejaban en la superficie del río al anochecer. El techo de hojalata, que usualmente sonaba como un tambor bajo la lluvia, ahora enmarcaba el cielo como el techo de una catedral. El costo total fue de $3.800. La comida sería compartida. La música vendría de un altavoz reproduciendo la lista de canciones de Reed. El pastel, un pastel de limón hecho con una receta que pertenecía a la madre de Reed, Marta, sería horneado por la propia Marta. Margot se alejó un poco y miró lo que habíamos construido. Se colocó un mechón de cabello suelto detrás de la oreja y dijo, parece un lugar donde suceden cosas reales. Tenía razón. Y las cosas reales no necesitan una lista de 300 invitados para demostrar que importan. Mi madre nunca podía dejar las cosas en paz. 2 semanas después de devolver la invitación, la tía Patricia llamó con el tipo de voz que usas cuando intentas no sonar alarmada. Cariño, necesito decirte algo. Tu madre ha estado llamando a la gente. ¿A qué gente? A la familia extendida. Le dijo al tío Frank que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Le dijo a la prima Denise que la boda en el taller es, según sus palabras, un grito de ayuda. La lavadora estaba funcionando detrás de mí, golpeando con su ritmo constante. La normalidad doméstica tiene un sonido, y es el sonido de un ciclo de centrifugado mientras tu madre desmantela tu reputación una llamada telefónica a la vez. También llamó a la madre de Reed, añadió Patricia en voz baja. Eso me detuvo. Le dijo a Marta que Reed no es, como lo puso, lo suficientemente estable para mantener a una esposa. Dijo algo sobre que su negocio estaba fracasando. El negocio de Reed nunca había fracasado. Estuvo cerca una vez hace 3 años cuando un proveedor quebró y él perdió 2 meses de materiales. Trabajó turnos dobles, aceptó trabajos de reparación que no le gustaban y reconstruyó todo. El taller seguía en pie. Él también. Esa noche, el tío Frank llamó. Frank era el hermano menor de mi madre, un hombre tranquilo y práctico que arreglaba calefacciones para ganarse la vida y tenía un detector de mentiras de nivel profesional. Tu mamá llamó, dijo él, omitiendo los saludos. Dice que no estás bien. ¿Es eso cierto? Estoy bien, tío Frank.
Me voy a casar en un taller junto al río con 120 personas que realmente me conocen. Hubo una larga pausa. Tu madre siempre ha sido creativa con la verdad. No dijo más, pero lo escuché, el clic de un hombre trasladando su lealtad de una columna a otra. Esa noche, Reed llegó a casa más callado de lo habitual. Colgó su chaqueta en el gancho junto a la puerta, se lavó las manos en el fregadero de la cocina y se quedó allí con el agua corriendo más tiempo del necesario. Tu madre llamó a la mía, dijo él. Lo sé. Lo que sea que haya dicho, no quiero repetirlo. Él cerró el grifo. Ella está tratando de deshacer las cosas antes de que sucedan. No pregunté qué cosas. Ya lo sabía. Mi madre no estaba tratando de detener una boda. Estaba tratando de evitar que yo construyera una vida que demostrara que la suya estaba construida sobre arena. Marta Gallagher condujo 3 horas desde el norte del estado un miércoles por la mañana sin llamar con anticipación. Apareció en nuestra entrada en un sedán polvoriento con una nevera en el asiento trasero y una mirada en su rostro que decía que ya había tomado una decisión sobre algo. Quería ver el taller, dijo ella, abrazándome en la puerta. Mi hijo habla de él como si fuera una iglesia. Marta tenía 63 años, era de hombros anchos y práctica de una manera que te hacía confiar en ella en 5 minutos. Su esposo había muerto cuando Reed tenía 16 años, y ella había criado a 3 niños sola con el salario de una bibliotecaria y un jardín que nunca descansaba. Tenía callos en las palmas de las manos y opiniones que no se molestaba en suavizar. La llevé al taller. Ella se paró en las puertas abiertas de la bahía, mirando hacia el río, las luces de cadena, la pista de baile que Dave había construido, el velero con su barniz fresco brillando bajo la luz de la tarde. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego caminó hacia la primera fila de sillas, encontró la que tenía el nombre de Margot y asintió. Esta es la boda más honesta que he visto jamás. Nos sentamos en el muelle con té helado y se lo conté todo. La llamada telefónica, la invitación de vuelta, las llamadas a la familia. Tu madre me llamó, dijo Marta. Me dijo que Reed no estaba listo. Se me hundió el estómago. Lo siento. No lo sientas. Le dije que mi hijo ha estado construyendo cosas desde que tenía 12 años. Construyó una casa para pájaros para mí cuando tenía 13 años que todavía no se ha desarmado. Él te construirá una buena vida. Tomó un sorbo de té. Y le dije que si tenía preocupaciones sobre mi hijo, era bienvenida a venir a ver su trabajo en persona. Ella colgó. Antes de irse a la mañana siguiente, Marta ya había comenzado una tanda de prueba de su pastel de limón en mi cocina. Toda la casa olía a ralladura de limón y mantequilla, y ella había escrito notas en el margen del libro de cocina de mi abuela, ajustes para la altitud, un truco con mantequilla fría, un pequeño dibujo de un corazón junto a la lista de ingredientes. En el camino de regreso a casa, me envió un mensaje: resérvame un asiento junto a esa señora de las cortinas de encaje antiguas. Parece ser mi tipo de persona. Nina Reeves apareció en el taller por accidente. Tenía 27 años, era reportera del periódico regional y estaba escribiendo una serie llamada Negocios Pequeños que sobrevivieron, perfiles de tiendas y talleres locales que habían capeado la última década sin cerrar. El astillero de Reed estaba en su lista porque había aparecido hace 2 años en una breve mención cuando el Consejo Municipal votó para preservar la zona ribereña. Llegó un jueves con un bolso de cámara y una libreta, esperando fotografiar cascos de veleros y hablar sobre las cadenas de suministro. En cambio, encontró luces de cadena en las vigas y frascos de vidrio con flores silvestres en cada superficie plana. ¿Se van a casar aquí?, preguntó ella, mirando las cortinas de encaje que atrapaban la luz. El próximo mes, dije yo. Estaba clasificando tarjetas con nombres en la mesa larga cerca de la puerta. Los ojos de Nina fueron hacia el velero, luego hacia la pista de baile, luego hacia la cuerda de tender que yo había colgado entre 2 robles fuera de las puertas de la bahía. Pediríamos a los invitados que escribieran notas y las colgaran allí durante la recepción. ¿Puedo preguntar sobre la boda para el artículo? Esto es. Ella miró a su alrededor de nuevo. Esto es una mejor historia que la restauración de botes. Le conté la versión corta. Nos casábamos aquí porque este era el lugar donde construimos nuestra vida. 120 personas, cada una de ellas seleccionada a mano por los recuerdos compartidos.
Cena compartida, pastel casero. Preguntó si podía traer una cámara de vídeo el día del evento. Configuración de luz suave, sin interrupciones, solo unos minutos de la ceremonia y el lugar. Dije que sí, no porque quisiera publicidad, sino porque Nina miraba el taller de la misma manera que Margot lo había hecho, como si estuviera viendo algo que había olvidado que existía. Esta va a ser una buena historia, dijo ella, guardando su cámara. Pensé que se refería al perfil del negocio. Ella ya había pasado de eso, pero yo aún no lo sabía, y probablemente fue lo mejor. Si hubiera sabido lo que su cámara pondría en marcha, tal vez habría dicho que no, o tal vez no. Es difícil de decir. Algunas cosas están destinadas a ser vistas por más de 120 personas. El flash de la cámara de Nina rebotó en el casco de segundo aliento y llenó el taller con una luz dorada cálida por un solo segundo. Luego desapareció y la tarde continuó. Las grietas en la boda perfecta de Shelby llegaron a través de la tía Patricia, quien tenía un don para dar malas noticias como un médico da un diagnóstico, con calma y con los detalles suficientes para que prestes atención. Shelby y Brett tuvieron una pelea, dijo Patricia, en la recepción, públicamente. Yo estaba sentada en el muelle del taller, con los pies colgando sobre el agua. Empezaba a llover. Suave, el tipo de lluvia que golpea el techo de hojalata con un ritmo al que casi podrías ajustarle un reloj. La madre de Brett acorraló a Diane en la mesa de postres, continuó Patricia. Dijo, y estoy parafraseando porque sus palabras exactas fueron peores, no conozco a la mitad de la gente aquí. ¿Quiénes son estas personas? Resultó que la mitad de los 300 invitados de Shelby eran adiciones de Diane, su club de lectura, sus amigos de la iglesia, la familia de su peluquero, personas que Shelby nunca había conocido. Personas que estaban allí porque Diane quería una audiencia para la producción que había estado planeando durante 2 años. Shelby perdió los estribos. Llevó a Diane a la suite nupcial y le gritó, «Invitaste a todo tu club de lectura. Se suponía que este era mi día». Y Diane dijo, «Yo pagué la mitad de esto. Puedo invitar a quien yo quiera». Cerré los ojos. La lluvia era constante ahora, tamborileando en el techo de hojalata sobre mí. Por un momento, sonó como aplausos para algo de lo que nadie estaba orgulloso. Fue como ver a 2 espejos reflejar la vanidad del otro, dijo Patricia. Ninguna de ellas pudo ver más allá de su propio reflejo el tiempo suficiente para darse cuenta de que la otra estaba haciendo exactamente lo mismo. No sentí triunfo. Esa fue la parte extraña. Pensé que podría sentirlo. Una pequeña chispa culpable de satisfacción. Pero sentada allí con la lluvia en el río y la voz de Patricia en mi oído, todo lo que sentí fue tristeza. Tristeza por Shelby, que había cambiado la autenticidad por el espectáculo y se sorprendió cuando el espectáculo se rompió. Tristeza por Diane, que no pudo dejar de actuar el tiempo suficiente para darse cuenta de que a la audiencia no le importaba. Tu madre y tu hermana se parecen más de lo que cualquiera de ellas admitirá jamás, dijo Patricia. No estuve en desacuerdo, pero tampoco sentí ganas de celebrar las grietas de otra persona. Yo tenía mi propia casa que construir y se iba a mantener firme porque las personas dentro de ella eran reales. Saben, estando aquí en esta historia, sigo pensando en todos esos nombres en mi lista de invitados, 120 personas, y cada una de ellas podría contarles una historia de por qué estaban allí. Si todavía están escuchando, quiero preguntarles, ¿alguna vez han hecho una lista de invitados no por obligación, sino por gratitud? Dejen un comentario. Y si esta historia les está llegando al corazón, ese botón de suscripción está justo ahí. Hay una tradición con la que la mayoría de las madres sueñan, llevar a su hija a buscar un vestido de novia. Champán, espejos y lágrimas, y el momento en que el vestido adecuado hace que todo se vuelva silencioso. Yo no llamé a Diane. Llamé a Margot. Fuimos a una pequeña tienda antigua en el centro de la ciudad. El tipo de lugar donde los vestidos cuelgan de perchas de madera y el aire huele a alcanfor y vainilla vieja. Margot llevaba sus gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello y llevaba un pañuelo en el bolsillo de su cardigan, lo que me decía que ya había decidido que iba a llorar. Me probé 3 vestidos. El primero era demasiado, pedrería y tul que se sentía como llevar puesta la ambición de otra persona. El segundo era demasiado simple, una bata que no tenía ninguna forma. El tercero era de color marfil, de largo medio,
con encaje en las muñecas y un escote que se situaba justo debajo de la clavícula. Parecía algo que mi abuela podría haber usado en una fotografía de una época en que las bodas eran más pequeñas y el pastel era horneado por alguien que te amaba. Oh, dijo Margot, solo esa sílaba con su mano presionada contra su pecho. Se levantó de su silla y se acercó. Sus manos temblaban ligeramente mientras abotonaba la espalda. Pequeños botones de perlas que requerían paciencia. Los abotonó uno por uno, de la manera en que lo haces cuando sabes que el momento importa y no quieres apresurarte. Abotoné el vestido de mi hija hace 30 años, dijo ella en voz baja. Nunca pensé que llegaría a hacer esto de nuevo. La hija de Margot vivía en el extranjero. No habían hablado en años por razones que Margot mantenía guardadas tan cuidadosamente como las cortinas de encaje que había guardado de su propia boda. No pregunté. Algunos silencios pertenecen a otra persona para ser rotos. Me miré en el espejo. Sin maquillador profesional, sin fotógrafo, sin madre de pie detrás de mí, ajustando el velo y susurrando lo hermosa que me veía. Solo yo, Margot y un espejo de 100 años con una astilla en la esquina. Y un vestido que encajaba como si hubiera estado esperando en esa tienda exactamente para este momento. Las lágrimas vinieron entonces, no por el vestido, ni por la boda, sino por mi abuela que murió hace 8 años y que se habría sentado en esa silla de la tienda y habría llorado sin disculparse. Ella habría dicho, esa es mi niña. Y lo habría dicho en serio. Margot ajustó el encaje en mi muñeca y dijo, te ves como alguien que descubrió lo que importa. Diane vino a mi casa un miércoles por la tarde, 3 semanas antes de la boda. No llamó primero. No envió un mensaje de texto. Simplemente apareció en el porche de la manera en que aparecía en todo, sin ser invitada y completamente preparada. Llevaba un álbum de fotos, encuadernado en cuero con adornos dorados, el tipo que compras cuando quieres que el contenedor sea más impresionante que el contenido. He estado pensando, dijo ella, de pie en mi puerta con el álbum apretado contra su pecho como un escudo. Tal vez no sea demasiado tarde para hacer esto correctamente. ¿Hacer qué correctamente? La boda. Un lugar real, una lista de invitados real. Entró sin que se lo pidieran. Puedo ayudar a planearla. Puso el álbum sobre la mesa de la cocina y lo abrió en una página de la boda de Shelby. Fotos profesionales, con filtros y brillantes, cada rostro con una iluminación perfecta. Así es como debe verse una boda, dijo ella. Conozco gente. Puedo conseguir Whitehaven para una noche de semana con descuento. Me apoyé contra el mostrador y la dejé hablar. Era su modo preferido, un monólogo disfrazado de conversación. Continuó hablando sobre servicios de comida, combinaciones de colores y conteos de invitados. Y me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo. No estaba ofreciendo ayuda. Estaba ofreciendo control. El mismo control que había ejercido sobre la boda de Shelby y que ahora extendía a la mía como una franquicia. Mamá, dije yo, esta boda ya está planeada. Cada silla tiene un nombre. Pero ninguna de esas personas es familia, Lana. La miré. Estaba de pie en la cocina que Reed y yo habíamos pintado juntos, debajo del estante que él había construido para el libro de cocina de mi abuela, junto a la ventana donde podía ver el jardín de Margot en plena floración. Todos ellos son familia, dije yo. Solo que no la tuya. Su rostro cambió. No fue ira. Fue algo más raro, algo que parecía miedo. El tipo de miedo que surge cuando te das cuenta de que has sido excluida de algo que asumiste que siempre sería tuyo. Se fue sin terminar su café. El álbum de fotos se quedó sobre la mesa. Lo abrí esa noche. Cada página era Shelby. Shelby y Brett. Shelby y mamá. La familia extendida. El resort. La escultura de hielo. 300 rostros. Pero había huecos. Páginas donde las fotos habían sido quitadas. Espacios con esos pequeños triángulos blancos en las esquinas que no sostenían nada, cada una de mis fotos había sido sacada sistemáticamente, por completo. Cerré el álbum y lo puse en el garaje junto a la caja, junto a todo lo demás que ella había borrado. 2 semanas antes de la boda, caminé por el taller sola al atardecer.
Las luces de cadena estaban puestas, alimentadas por un cable de extensión que Reed había traído desde el panel principal. Proyectaban círculos cálidos en las vigas del techo y se reflejaban en el río afuera como monedas esparcidas. Las flores silvestres en sus frascos de vidrio habían sido renovadas esa mañana. La hija de Elena, Lucy, se lo estaba tomando como algo personal, apareciendo cada 2 días con nuevos recortes del jardín de Margot. La pista de baile estaba sellada y lisa. La cuerda de tender para las notas de los invitados colgaba entre los 2 robles afuera de las puertas de la bahía, con pinzas de madera esperando en fila. El velero Segundo Aliento estaba en el extremo más alejado del taller, recién barnizado y brillante, y Reed había construido una pequeña plataforma en su proa donde diríamos nuestros votos. Caminé entre las filas de sillas, leyendo las tarjetas con los nombres. Cada una escrita a mano con la misma tinta azul que había usado en la lista de invitados. Margot Tillman, primera fila, lado izquierdo, junto a Marta Gallagher. 2 mujeres que no me debían nada, que decidieron aparecer de todos modos. 2 mujeres que fueron madres de manera diferente a la que me habían dado, y fueron mejores madres por ello. El tío Frank, tercera fila. Confirmó su asistencia con una llamada telefónica: estaré allí. Dime dónde estacionar. El entrenador Barnett, cuarta fila, conduciendo 4 horas de nuevo porque eso es lo que hacía el entrenador Barnett. Y luego la silla vacía, primera fila, lado derecho. La tarjeta con el nombre decía simplemente, mamá. Me quedé allí mirándola. Una parte de mí quería quitarla, doblar la silla, reciclar la tarjeta, reclamar el espacio para alguien que realmente lo usara. Otra parte de mí sabía que esa no era la razón por la que estaba allí. Reed me encontró de pie frente a ella. Había entrado por la puerta lateral, todavía con a Serrín en sus hombros. Déjala, dijo él. No por ella, sino por ti. Para que sepas que no cerraste la puerta. Dejé la silla y en la tarjeta del nombre, bajo la palabra mamá, no escribí un apellido. No escribí una súplica. Simplemente la dejé como estaba, lo más simple y honesto que podía ofrecer. Afuera, las luciérnagas empezaban a parpadear cerca de la orilla del agua. El río estaba oscuro y suave. Las luces de cadena zumbaban, y en algún lugar de ese silencio, el taller dejó de ser un lugar de eventos y comenzó a ser una promesa. La cena de ensayo fue una comida compartida. No hubo un salón de baile, ni asientos asignados, ni un menú impreso con 3 platos y maridaje de vinos. Hubo pan de maíz de Margot, denso y dorado, todavía caliente en una sartén de hierro fundido. Hubo la tanda de prueba del pastel de limón de Marta, en la que ella insistió que no era la versión final, pero de la que todos comieron 2 rebanadas de todos modos. Hubo una bandeja de tamales de la suegra de Elena y una olla de cocción lenta con carne de cerdo desmenuzada de Hank, quien la trajo sin explicaciones y se fue antes de que alguien pudiera pedirle la receta. Comimos afuera en el muelle. Sin micrófono, sin escenario. Cuando la gente quería hablar, simplemente se levantaba desde donde estaba sentada y decía lo que venía a decir. Dave Parker habló primero. Lana una vez me dio en una disputa entre 2 compañeros de trabajo que no se habían hablado en 6 meses. Para cuando terminó, estaban compartiendo el almuerzo. Así es ella. Ella arregla las cosas. El entrenador Barnett levantó su vaso de té dulce. Entrené a Lana cuando tenía 14 años. No era la más rápida. No era la más fuerte, pero era la niña que cargaba el equipo para los niños que no podían. En cada uno de los entrenamientos. Janet, la primera cliente de Reed, se puso de pie con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Reed reparó el velero de mi esposo el año en que mi esposo falleció. No me cobró. Volvió 3 veces para asegurarse de que estuviera bien. Ese es el hombre con el que se casa su hija. Ella miró la silla vacía y luego apartó la vista. El brindis de Reed fue el último. Se paró donde el muelle se encuentra con el césped, con el río a sus espaldas y una mano en su bolsillo. Lana es la primera persona que miró mi taller y no vio un desastre, dijo él. Ella vio un hogar. El pan de maíz se había terminado. Las velas de citronela se estaban apagando. El río emitía su sonido suave contra los pilares, y en algún lugar río arriba, una rana toro hacía su mejor esfuerzo para competir con la conversación. Yo no di un discurso.
Apreté la mano de Reed debajo de la mesa y dije en voz baja gracias a la sala. Fue suficiente. A veces lo mejor que puedes decir es nada, porque las personas que importan ya lo saben. Esa noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Shelby: me enteré de tu boda en el taller. ¡Qué tierno! Lo oí 2 veces. El punto al final decía más que las palabras. La mañana de mi boda, me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Reed ya se había ido. Me había enviado un mensaje a las 5 de la mañana, en el taller. Últimos detalles. Tenía el hábito de necesitar tocar cada superficie antes de un evento, como un piloto caminando alrededor del avión antes del despegue. Lo dejé hacerlo. Preparé café y me paré frente a la ventana de la cocina. El cielo pasaba del negro al gris y luego al azul más pálido. El tipo de mañana que no hace promesas. La luz de junio en esta parte del país tiene una cualidad especial, suave pero honesta. No oculta nada. Margot llegó a las 7 cargando un ramo que había armado en su jardín al amanecer, lavanda, aliento de bebé, margaritas blancas y un tallo de romero porque, según dijo, es para el recuerdo. Tu abuela querría estar aquí. Ella me ayudó a ponerme el vestido, los botones de perlas subiendo por la espalda, uno por uno. Sus manos estaban firmes esta vez. Había practicado con el maniquí en la tienda de antigüedades, admitió más tarde. Quería hacerlo bien. Sabes, dijo ella, abrochando el último botón, abotoné el vestido de mi propia hija hace 30 años. Diferente vestido, diferente siglo. Una pausa. Ella se veía hermosa. Tú te ves real. No la corregí. Real era mejor. Me miré en el espejo. Sin maquillaje profesional, solo rímel, bálsamo labial y el rubor que te da una taza de café cargado y una mañana que importa. El vestido se asentaba bien. El encaje en mis muñecas atrapaba la luz de la ventana. Me veía como yo misma, que era la única persona que siempre había querido parecer en este día. Diane no llamó, no envió mensajes. El teléfono estaba sobre el mostrador del baño, silencioso y seguro. Había dejado espacio para eso. Una pausa en la mañana donde debería haber estado la voz de una madre, diciéndome que estaba hermosa, preguntándome si estaba nerviosa, arreglando mi cabello como hacen las madres. Esa pausa vino y se fue, y la dejé pasar. Margot me entregó el ramo, lavanda, romero y las margaritas blancas más pequeñas que jamás había visto. ¿Lista?, preguntó ella. Asentí con la cabeza. Y lo dije en serio de una manera que no había dicho nada en años. No lista como preparada, sino lista como alguien que ha terminado de esperar. Terminada de ensayar la versión de este día de alguien más. Lista para caminar hacia el mío propio. El taller estaba lleno. 120 personas llenaron las filas de sillas que Reed y Dave habían dispuesto en una curva suave frente al velero. Las puertas de la bahía estaban abiertas al río, y entraba una brisa que traía el olor del agua, la madera cálida y las flores silvestres. Las cortinas de encaje de Margot se movían como si respiraran. No hubo una caminata por el pasillo con un padre. Nadie me entregó porque yo no era algo que pudiera ser entregado. Entré sola por la puerta lateral, de la misma manera que había estado entrando al taller de Reed durante 3 años, como si perteneciera allí. Reed estaba de pie en la proa de segundo aliento. Se había puesto una camisa blanca con botones y el único par de zapatos de vestir que tenía, pulidos de nuevo esa mañana. Tenía las manos entrelazadas frente a él, y cuando me vio, no lloró. Simplemente asintió una vez, de la manera en que lo haces cuando algo que construiste finalmente sostiene el peso. Nuestros votos fueron cortos. Había escrito los míos en una tarjeta, pero no la necesité. Nunca me pediste que fuera otra persona, dije. Nunca me editaste. Nunca me recortaste de la foto. Simplemente me entregaste una taza de té y te sentaste a mi lado en la oscuridad. Reed se aclaró la garganta. Lana, me enseñaste que una casa sin gente dentro es solo madera, y un bote sin nombre es solo un agujero. Escuché a Margot llorar antes de verla. Un sonido silencioso y digno desde la primera fila.
Marta tenía su mano sobre el brazo de Margot, y Marta también estaba llorando, algo que nunca había visto antes y que Reed dijo más tarde que fue un evento histórico. El tío Frank aplaudió primero. Estaba 3 filas atrás y aplaudió como hacía todo, firmemente, como si lo dijera en serio, como si el sonido mismo fuera una decisión. La ceremonia duró 22 minutos. Sin escultura de hielo, sin orquesta, sin 300 extraños cuyos nombres no podía recordar. Solo 120 personas que nos conocían y una silla vacía en la primera fila que decía más que cualquier discurso. Nina Reeves estaba filmando desde el lado izquierdo del taller, con su cámara descansando sobre un trípode cerca del banco de herramientas. Silenciosa, sin obstruir. Había olvidado que ella estaba allí. No lo olvidaría por mucho tiempo. La recepción se desbordó del taller hacia el muelle como algo que no podía ser contenido. Platos de comida compartida cubrían cada mesa. El pan de maíz de Margot de nuevo, había hecho una tanda doble. La ensalada caprese de Elena. El cerdo desmenuzado de Hank. Una olla de cocción lenta con chile de alguien a quien no pude identificar hasta que el entrenador Barnett levantó su mano, avergonzado. La receta de mi exesposa, dijo él. Es lo único bueno que saqué del divorcio. La lista de canciones de Reed sonaba a través de un altavoz apoyado contra la pared del taller, guitarra acústica, soul antiguo, el tipo de música que llena el espacio sin expulsar la conversación. La gente bailaba en el suelo de cedro de Dave. Marta y Margot se sentaron juntas en la primera fila de sillas que nadie se había molestado en reorganizar, compartiendo una rebanada de pastel de limón y hablando como si se conocieran desde hacía décadas. La cuerda para tender fue lo que no esperaba. La había colgado entre los 2 robles como una idea de último momento. Pinzas de madera, tarjetas en blanco, un par de bolígrafos. Escribe algo, cuélgalo, o no lo hagas. Sin presión. Para las 9, la cuerda estaba llena. Caminé a lo largo de ella, leyendo bajo las luces de cadena. Gracias por ser el vecino que paleó la nieve de mi entrada cada invierno. Margot. Salvaste mi trabajo cuando nadie más escuchaba. Elena. Arreglaste la estantería de mi hija y no aceptaste ni un centavo. Sarah Cat conduje 4 horas porque algunos viajes valen la pena hacerse 2 veces. Entrenador B. Cada tarjeta era un recibo de algo real. No grandes gestos, ni momentos de Instagram, solo la pequeña evidencia acumulada de 2 vidas vividas en conexión genuina. Una tarjeta cerca del final de la línea estaba escrita con una caligrafía que no reconocí: no conozco a la novia ni al novio. Soy un acompañante, pero desearía que cada boda se sintiera como esta. Me paré en el muelle a las 9 de la noche y miré hacia el río. El agua era como cristal negro. En algún lugar río arriba, Whitehaven Resort estaba albergando la actuación de alguien más. Aquí en este muelle, con platos de comida compartida y notas escritas a mano, y un esposo que olía a serrín y pastel de limón, yo tenía todo lo que me habían dicho que no merecía. Quiero hacer una pausa aquí por un segundo. Esa cuerda con notas, cada una escrita a mano por alguien que asistió. No pedí discursos. No contraté a un coordinador. La gente simplemente escribió lo que sentía. Si han llegado hasta este punto de la historia, ustedes también son parte de mi gente. Den me gusta, compartan esto con alguien que necesite escucharlo y sigamos adelante. 3 días después de la boda, mi teléfono sonó mientras estaba desempacando regalos en la cocina. Era Nina. Entonces, dijo ella, en la forma en que los periodistas dicen entonces cuando están a punto de decirte algo que cambiará la escala de tu semana. El artículo se publicó esta mañana. Se llama La boda en el taller, una celebración construida a mano. Eso es bueno, dije yo, colocando un tazón para mezclar en el mostrador. Tiene un vídeo de 4 minutos. La ceremonia, el lugar, las notas en la cuerda de tender, el atardecer. Una pausa. Tiene 50.000 visitas. Me senté. 50.000. Mi editor quiere que lo proponga a medios regionales. Lana, esto tiene potencial. Para el mediodía, estaba en 100.000. Observé el número subir en mi teléfono como un termómetro. Nadie me había pedido que revisara. Los comentarios empezaron a llegar a raudales. Así es como se ve una boda real.
He estado en bodas que costaron 10 veces esto y no sentí nada. ¿Quién se suponía que debía sentarse en esa silla vacía? La silla vacía. La habían visto. La cámara de Nina se había detenido en ella durante 3 segundos. El tiempo suficiente para que la tarjeta con el nombre fuera legible. El tiempo suficiente para que la ausencia impactara. Para la noche, 200.000 personas que nunca había conocido estaban compartiendo fragmentos de nuestros votos, de las notas en la cuerda, del momento en que el río captó la última luz y el taller se volvió dorado. No estaban compartiendo una boda. Estaban compartiendo algo que reconocían, un hambre por lo real en un mundo que los había estado alimentando con lo curado. No sabía cómo sentirme. Había pasado un mes construyendo algo pequeño y honesto. Y ahora el Internet estaba haciendo lo que el Internet hace, convertir la intimidad en contenido y la ternura en tráfico. No estaba mal, simplemente no estaba planeado. Reed entró del taller alrededor de las 10, me vio mirando mi teléfono y se asomó por encima de mi hombro. ¿Cuántas? 400.000. Él besó la parte superior de mi cabeza. Tu boda es más popular que tú. Me reí, pero en algún lugar de mi pecho, se estaba formando un nudo porque sabía quién lo vería a continuación. Sabía que al algoritmo no le importa la privacidad. Y sabía que en algún lugar en una casa que olía a Chanel número 5 y actuación, mi madre estaba a punto de ver cómo su hija excluida se volvía visible para 2 millones de extraños. Para el cuarto día, el vídeo había superado las 2 millones de visitas. Fue recogido por 3 blogs de estilo de vida. Un grupo de mujeres en Facebook con 800.000 miembros lo compartió con la leyenda, así es como deberían ser las bodas. Una presentadora de radio en Carolina del Norte lo mencionó durante su programa matutino. La novia del taller, empezaron a llamarme, que era un título para el que no había audicionado. La historia a la que todos se aferraron no fue el lugar, ni los votos, ni la cena compartida. Fue la silla. La novia deja una silla vacía para la madre que se negó a venir. Ese fue el titular que se difundió más rápido, no el que escribió Nina. El artículo de Nina fue cuidadoso, respetuoso y contextual. Pero el Internet no entiende de contextos, entiende de titulares. Y ese titular tocó un nervio tan profundo que bien podría haber sido un tratamiento de conducto. Mi teléfono se convirtió en algo que evitaba, solicitudes de entrevistas de programas matutinos, mensajes de extraños, correos electrónicos de revistas de bodas que querían presentar la antiboda. Rechacé la mayoría de ellos. No había construido ese día como una marca, lo había construido como un límite. Pero un comentario me detuvo. Estaba enterrado en el hilo de Facebook, publicado por una mujer llamada Grace, de 52 años de edad. Foto de perfil de un perro y un atardecer. Mi mamá me hizo lo mismo hace 15 años. Me dijo que mi prometido no era lo suficientemente bueno. No vino a mi boda. Tuvimos 40 invitados en un patio trasero. Sin vídeo, sin artículo, nadie lo vio. Ver tu silla me hizo sentir menos loca. Gracias. Lo leí 4 veces. Luego leí las respuestas, cientos de ellas. Mujeres en sus 40, 50 y 60 años compartiendo la misma historia en diferentes palabras, excluidas de bodas, días festivos, eventos familiares. Les dijeron que no eran suficientes. Les dijeron que arruinarían el ambiente. 2 millones de personas habían visto mi boda. Y lo que más recordaban no era el vestido, ni los votos, ni el atardecer sobre el río. Era una silla vacía, un solo mueble que sostenía nada más que el peso de una pregunta que nadie quería responder: ¿por qué no estaba ella allí? A veces lo más ruidoso en una habitación es lo que falta. Selby envió un mensaje de texto primero. 5 palabras, sin puntuación. Mamá vio el vídeo. Sin felicitaciones. Sin ceremonia hermosa. Solo una actualización de estado entregada con el rango emocional de un mensaje de voz de tu dentista. Luego llamó el tío Frank. Su voz era diferente esta vez. No cautelosa, no cuidadosa, sino cargada de algo que no pude nombrar. Tu madre lo vio 3 veces, dijo él. Me llamó después de la segunda vez. Estaba llorando. Lana, realmente llorando. Me senté en el borde de la cama. El reloj en la mesita de noche estaba haciendo tic-tac,
algo que nunca había notado antes. Ella sigue diciendo, se suponía que yo debía estar allí. Esa era mi silla. Frank continuó, y yo le dije, Diane, siempre fue tu silla. Tú elegiste no sentarte en ella. Él hizo una pausa. Ella no discutió. Esa podría ser la primera vez en 40 años. El teléfono sonó de nuevo 20 minutos después, el nombre de mi madre en la pantalla. Contesté en el cuarto timbre, que fueron 2 timbres más de los que solía necesitar y 2 timbres menos de los que casi dejó pasar. ¿Por qué pusiste una silla para mí? Su voz estaba quebrada, despojada de la actuación que había estado escuchando durante 34 años. Debajo había algo más pequeño, más viejo, más joven, la voz de una mujer que había pasado tanto tiempo controlando el escenario que se había olvidado de cómo hablar sin un guión. Porque te quería allí, mamá. Siempre te quise allí. Simplemente dejé de suplicar. Silencio. El reloj hacía tic-tac. Empezó a llover afuera, suave e incierto. Esas personas en el vídeo, dijo ella. Realmente vinieron por ti. Cada una de ellas. Otro silencio, más largo esta vez. Y luego justo antes de que colgara, antes del clic y el aire muerto y el regreso al silencio de mi habitación, escuché algo que no había escuchado de mi madre en décadas, un sollozo. No teatral. No actuado para una audiencia. No del tipo que produjo en la boda de Shelby para el fotógrafo. Un sonido real, feo e involuntario que no pudo controlar y que no intentó ocultar. Colgué el teléfono. Reed estaba de pie en la puerta sosteniendo 2 tazas de té. Ella lloró, dije yo. Él se sentó a mi lado. Ninguno de los dos habló. Algunas cosas no necesitan palabras, necesitan tiempo. Y el tiempo era algo que yo finalmente estaba dispuesta a dar bajo mis propios términos. 2 días después, la tía Patricia me dijo que Diane había leído el artículo completo. Nina había hecho algo que yo no esperaba, había enumerado la conexión entre cada invitado y la pareja. No de los 120, solo de los que habían aceptado ser citados. Pero fue suficiente. Una columna de nombres y razones impresas junto al vídeo como leyendas en un museo. La señora Margot Tillman, vecina, trajo sopa durante cada enfermedad durante 7 años. Dave y Elena Parker, colegas, ayudaron a Lana a mudarse de apartamento a medianoche durante una inundación. El entrenador Barnett, entrenador de softball de la escuela secundaria, condujo 4 horas para asistir. Janet, primera cliente del taller de Reed, asistió a la boda del hombre que reparó el bote de su difunto esposo. Patricia dijo que Diane leyó cada entrada de la manera en que se lee una acusación, lentamente, cuidadosamente, con la creciente comprensión de que cada línea era evidencia de algo que se había perdido, no evidencia de riqueza, ni evidencia de estatus, sino evidencia de estar presente. De la sopa en la puerta, de las mudanzas a medianoche, de los viajes que tomaban 4 horas, de las deudas pagadas con pastel y carpintería, y del simple acto de conocer el nombre de alguien. Diane llamó a Shelby después. Patricia escuchó el comienzo de la llamada. ¿Leíste el artículo?, preguntó Diane. La respuesta de Shelby, ¿y qué? Tuvo suerte con un vídeo. Nuestra boda fue 10 veces más grande. Más grande. No mejor. No más amorosa. No más honesta. Más grande, una palabra que mide los metros cuadrados pero no la sustancia. Una palabra que cuenta cabezas pero no corazones. Patricia dijo que Diane se quedó callada después de eso. No el silencio estratégico que desplegaba cuando estaba planeando su próximo movimiento, un silencio diferente. El tipo de silencio que ocurre cuando algo que has estado construyendo toda tu vida se mide contra algo construido con las manos, pastel de limón y $3.800, y lo tuyo se queda corto. No sé qué pasó en la cabeza de mi madre esa noche. Yo no estaba allí. Patricia no estaba allí. Nadie estaba allí. Solo Diane, sola en su sala de estar con una computadora portátil llena de extraños que conocían a su hija mejor que ella. Y por primera vez, según Patricia, quien escuchó esto de Frank, quien lo escuchó de la propia Diane, ella no buscó el teléfono para manejar la narrativa. No llamó a nadie para dar explicaciones. No manipuló la historia. Simplemente se sentó allí,
aprendiendo lo que se sentía al ser la que está afuera. La carta llegó un jueves, una semana después de que el vídeo alcanzara las 2 millones de visitas. Un sobre sencillo, con la letra de mi madre en el frente, pero diferente de la que decía devolver al remitente que había regresado semanas antes. Esa letra había sido firme, decisiva, una puerta cerrándose. Esta era más temblorosa. Las letras se inclinaban ligeramente, como si hubieran sido escritas por una mano que no estaba segura de si merecía sostener el bolígrafo. La abrí en la mesa de la cocina con una taza de café que no bebí. He visto el vídeo 7 veces. Esa fue la primera línea. Sin saludo, sin preámbulo, solo el hecho expuesto como un primer paso en terreno desconocido. Cada vez vi algo nuevo. La tercera vez noté el pastel de limón y recordé que me dijiste que la madre de Reed lo horneó. Nunca la conocí. La quinta vez vi las notas en la cuerda de tender y leí cada una de las que mostraron en cámara. La sexta vez miré las sillas e intenté contar a las personas que reconocía. Encontré 6 de 120. 6. Una pausa en la escritura. Pude ver donde el bolígrafo se había levantado y vuelto a sentar, dejando un pequeño punto de tinta. La séptima vez, solo miré la silla. 4 líneas más, cada una más corta que la anterior. No sé cómo arreglar esto. No estoy segura de saber cómo, pero sé que la silla era real, y sé que yo debería haber estado en ella. Sin pedir perdón. Sin decir te quiero. Sin explicaciones por los años de recortes, la invitación de vuelta, las llamadas a la familia, el álbum con mis fotos quitadas. Solo esto, una admisión de que la silla existía, que estaba destinada a ella y que debería haber estado sentada en ella. Fue lo más cerca que mi madre había estado de la honestidad, y estaba escrito con una caligrafía que nunca antes le había visto, incierta, humana, pequeña. Leí la carta 3 veces. Luego la puse en el libro de cocina de mi abuela, entre la página de la tarta de durazno y la lavanda prensada de la invitación que ella había devuelto. No le respondí, no porque no quisiera, sino porque algunas puertas necesitan permanecer abiertas sin ser empujadas. Si ella decide entrar, tienen que ser sus propios pies los que la carguen. 3 meses después de la boda, el vídeo estaba en 3.200.000 de visitas y yo había dejado de contar. La vida había regresado a la forma que debía tener. Reed estaba de vuelta en el taller, lijando, midiendo y hablando con la madera de la manera en que algunos hombres hablan con los perros, con paciencia, afecto y bajas expectativas de ser comprendido. El aserrín estaba de vuelta. El olor a aceite de linaza estaba de vuelta. El ritmo de martillar, lijar y medir estaba de vuelta. Mi práctica de mediación había mejorado. No por el vídeo, o no directamente, pero algunos clientes lo mencionaron cuando llamaron. Vi su boda, dijo una mujer durante la entrevista inicial. Me imaginé que si usted podía manejar eso, podría manejar a mi arrendador. No discutí con la lógica. Margot y Marta se habían hecho amigas. Amigas de verdad, el tipo que se llama los martes por la tarde sin ninguna razón. Marta bajaba en auto una vez al mes y se sentaban en el porche de Margot bebiendo té dulce y hablando de cosas a las que yo no tenía acceso. Tus 2 madres, las llamaba Reed. No lo corregí. De Shelby, silencio total y absoluto. No había llamado desde el mensaje de texto. No había comentado en el vídeo. Existía en el espacio entre la historia y la secuela, presente, sin resolver, pero aún no lista para entrar en la habitación. Yo no la perseguí. Algunas personas necesitan llegar a la puerta por sí mismas, y empujarlas solo hace que echen la llave. De Diane, un mensaje de texto hace 2 semanas. 5 palabras que le habían tomado 61 años escribir, receta del pastel de Marta. Podrías preguntarle. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. No era una disculpa. No era una rama de olivo. Era algo más pequeño y tal vez más valiente, un reconocimiento de que Marta existía, de que la receta de Marta existía, de que mi mundo contenía cosas a las que ella no tenía acceso. Y ella estaba, por primera vez, pidiendo en lugar de exigiendo. Reenvié el mensaje a Marta. Ella envió la receta en menos de 1 hora junto con una nota, dile que el truco es la mantequilla fría. Reed terminó de restaurar segundo aliento esa semana.
La botó un domingo por la tarde. Margot y Marta se sentaron en el muelle viendo el bote deslizarse hacia el agua, con las velas blancas atrapando el viento por primera vez en 60 años. Hermoso, dijo Margot. No estaba mirando el bote. Yo estaba haciendo tarta de durazno un sábado cuando el libro de cocina se abrió en la página equivocada, o en la correcta. La encuadernación estaba agrietada. Siempre lo había estado desde que lo rescaté de la acera hace 8 años, la mañana después de que vaciaran el apartamento de mi abuela y mi madre decidiera que el libro de cocina era un estorbo. Lo había llevado a casa en una bolsa de papel, limpié el daño causado por el agua en la portada y lo mantuve en el estante de la cocina desde entonces. Se abrió en la página entre la tarta de durazno y el desmoronado de manzana, la página donde había prensado la lavanda seca de la invitación de vuelta. Y junto a la lavanda, la carta de Diane, doblada 2 veces, metida como un marcapáginas. Miré la página debajo de ellas, la letra de mi abuela, desvaída pero legible, en el margen junto a la receta de la tarta, para cuando vengan visitas y quieras que se queden. Ella había escrito esa instrucción como escribía todo, de manera práctica, como si la hospitalidad fuera una receta en sí misma. Pelar los duraznos, enmantequillar el molde, hacerlos sentir bienvenidos, hacer que quieran quedarse. Mi abuela había entendido algo sobre las reuniones que mi madre nunca aprendió: no invitas a la gente para impresionarla, la invitas porque la mesa es mejor con ellos en ella. Miré el libro de cocina en mis manos, con sus capas visibles como estratos geológicos. Las recetas de la abuela escritas con lápiz y tinta descolorida. Mi lavanda prensada. Los ajustes del pastel de limón de Marta garabateados con bolígrafo azul durante su visita. La carta de Diane doblada pequeña y descansando entre las páginas. La caligrafía de 4 mujeres en un solo libro. 3 de ellas habían aparecido. Una todavía estaba encontrando su camino. Comencé a pelar los duraznos. La cocina se llenó con el olor a azúcar, mantequilla y fruta que era mejor por haber sido un poco golpeada antes de ser horneada. Llamé a Margot: ven esta noche. No traigas nada. Preparé la mesa para 4, Reed, Margot, Marta, que estaba de visita ese fin de semana, y yo. Cuando la tarta estuvo lista, corté 5 porciones. Puse la quinta en un plato pequeño y la dejé en el mostrador junto al libro de cocina. Viejos hábitos, supongo, o esperanza, uno de esos. Regresé al taller una noche de septiembre, 3 meses después de la boda y mucho después de que alguien hubiera preguntado por el vídeo. Las luces de cadena todavía estaban puestas. Reed las había dejado porque le gustaba cómo se veían de noche y porque quitarlas se sentía como admitir que algo había terminado. Las flores silvestres se habían secado en sus frascos de vidrio, con los pétalos rizados y marrones, todavía hermosas de la manera en que las cosas son hermosas cuando han cumplido su propósito y no fingen lo contrario. Las sillas habían sido apiladas contra la pared, todas excepto una. Todavía estaba allí, primera fila, lado derecho. La tarjeta con el nombre estaba desgastada ahora, la lluvia la había alcanzado a través de las puertas de la bahía una noche, pero la palabra todavía era legible: mamá, escrita con tinta azul, sin firma. Me senté en ella. El río se movía lentamente, como siempre lo hace en septiembre cuando el calor del verano amaina y el agua recuerda cómo tomarse su tiempo. A través de las puertas abiertas, podía ver el muelle, los abedules, el buzón que todavía no combinaba con la casa. Podía ver la ventana de nuestra cocina iluminada y a Reed moviéndose detrás de ella, preparando la cena de la manera en que preparaba todo, cuidadosamente, sin prisas, con la confianza tranquila de un hombre que confía en el proceso. Mi madre dijo que yo arruinaría el ambiente, pero la verdad es que yo simplemente creé el mío propio. Me senté en esa silla por un rato. No recé. No pedí deseos. No compuse discursos ni planeé conversaciones. Simplemente me senté donde ella se suponía que debía sentarse y miré el mundo a través del marco que ella habría visto, el río, las luces, el bote, las tarjetas con los nombres moviéndose ligeramente con el aire de la tarde, la vida que su hija había construido sin su permiso. Luego me puse de pie. Dejé la silla donde estaba. No me llevé la tarjeta con el nombre. No doblé la silla ni la apilé con las demás. Simplemente la dejé allí, frente al río, frente a las puertas abiertas, frente a la noche. Algunas sillas permanecen vacías, no como castigo, ni como invitación,
sino simplemente como prueba de que siempre hubo lugar. Caminé de regreso a la casa. Reed tenía las ventanas abiertas. La lavanda de Margot florecía a lo largo del camino, púrpura, intensa y viva. Y la luz de la cocina estaba encendida, cálida, constante, el tipo de luz que puedes ver desde muy lejos. El tipo de luz que dice, ven a casa. Gracias por quedarse hasta el final. Esta historia no trata sobre la venganza. Trata sobre elegir tu propia lista de invitados para la vida. Si alguna vez has tenido que dejar una silla vacía para alguien que eligió no aparecer, te comprendo. Deja un comentario. Cuéntame sobre tu silla. Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción. Hay otra esperándote. Hasta la próxima vez.